La pelota para Rodrigo, tocó para Ñamandú, adelantó mucho, se metió al área, Aedo espera, Chorina al centro, solo de Palau, erró el arco. Clara, nítida situación de gol, si es para tomarse de la cabeza Palau. Y Mendoza está jugando como volante por izquierda. Guaraní pone 3 mediocampistas que son más de recuperación que de juego. Insiste Rodrigo, metió el centro, vino para Churín en el salto. Robert Rojas controla Mendoza, levanta la pelota. Cáceres, Churín va por derecha, vino para Aedo, Aedo con Imperiale, Aedo que desvía, que cabecea, De la Cruz está dándole la pelota a Nacho Don, el arquero de Guaraní salió al borde del área. De a poco me parece que... Ataca Cerro con peligro, vino el centro, atrás llega Aedo, quitó Robert Rojas, rechazó Morel, está reclamándole al árbitro del partido Mercado. Bueno. Sí, pero Florentín le reclama a Pacerini porque cuando ya partió el... Cáceres, subió por el lado derecho Raúl, Marcos que levanta para Edo Valdés, bajó a Edo, quiso conectarse con un taco, entregó mal, entonces aprovecha Mendoza, Mendoza que juega para Imperiale, Imperiale para Pacerini, Pacerini que va, encontró espacio, esa pelota, córner de la Cruz, va al centro, salta y rechaza Nelson a Edo Valdés sobre el primer palo, la recuperación de Redes, Redes que toca para de la Cruz, de vuelta para Redes, bien a Edo, se tiró al piso, recuperó la y juega Arzamendia para Ñamandú, Ñamandú para Chorín, otra vez para Ñamandú, se asocia bien Cerro, juega a Edo, pero la devolución no es precisa, corre y recupera esa pelota Morel, rodeado por 3, adelanta mucho y va a perder contra Arzamendia. Choca, ya van moviéndose Churín y Aedo, vino la pelota larga para Nelson, la va a bajar, la bajó al medio para Palau, rechazó esa pelota Morel. Hay reposición de manos, Cerro conoce muy bien el camino, es habilidad. El Topo abre por el lado derecho sobre la posición de Raúl que levanta, la juega para Edo, va Edo, bajó a Edo, metió el centro, pide en mano, hay un golpe de cabeza de Robert Rojas que se va por raya final, córner para Cerro. Y por la manera en la que acomodó esa pelota. Salta Marcos y gana, desvía Rodrigo, corre a Edo con Imperial, a Edo se le fue larga esa pelota, se lamenta. Sí, porque se medía con un zaguero al cual le podía haber sacado ventaja, pero... Y esa pelota Palau al centro, Antoni sacó. Manotazo de Antoni Silva. Peligrosa llegada de Guaraní que volvió a inquietar con Redes que cruzó esa pelota peligrosísimamente. Sí, por eso la gran tapada de Antoni no era... Lau para el Topo Cáceres. Topo lo mira a Edo y le mete una pelota larga y profunda. Posición prohibida. Posición adelantada de Aedo determinada por José Cuevas, el asistente número 2. Bueno, pero fue una visión excelente del Topo para salirse un poco. En vivo por Tigo Sport. 0-0 Guaraní Cerro. Pase para Edo que quiso darle de primera a Topo. No se entendieron. Sacó Benítez. La pelota para Mendoza, pide mano, recuperó Cerro Porteño, insiste ahora Rodrigo Rojas, la va sacando a Raúl, pone el físico Churín, juega a Edo, retrasa para Topo, la pelota va sobre la posición de Palau, avanza Cerro, intenta abrir la cancha, Arzamendia. Se retiró el juvenil Marcelino Ñamandú. El cambio en Guaraní. Ingresó con camiseta 32, Orlando Gaona Lugo, se retiró también el juvenil Redes. Salieron los dos jugadores sub-19, marca Palau, pone el físico. Aplicar un poco más de velocidad en los extremos, en este caso por la izquierda, pone el ingreso de Ruiz y encuentra a Ñamandú como el factor como para producir el reemplazo. Y en el caso de Redes, juega exactamente en la misma posición de... Palau que juega sobre Marcos Cáceres, Marcos que la metió para Rodrigo, pelea a Edo, sigue a Edo, falta. Infracción contra Rodrigo Rojas, lo quiso habilitar en un costado a Edo Baltoni, va a quitar. La va a buscar arriba Edo con el Benítez, Imperial anticipando, la va jugando Jorge Mendoza. Mendoza entrega sobre la posición de Robert Rojas. Rolfi metido por el medio. Tiene de Guaraní al estar en desventaja. Levanta Antoni, salta a Edo, controla Mendoza, Mendoza descarga, juega para Gaona Lugo, marca Arzamendia, Gaona Lugo tocando para De la Cruz que cruzó, Rodolfo Gamarra marcado por Marcos Cáceres. Engancha una pierna que deja retrasada la Esparza para Benítez, centro que a Edo controla de pecho y rechaza.
Cerro con solidaridad defensiva si se tiene en cuenta que recién Churin cometió la falta y que ahora Edo sacó desde Juan Escobar. La pelota para Rodrigo, giró Rodrigo, la metió arriba a Edo, la peinó, sale Ignacio Don, el arquero de Guaranilla, juega con la mano. Conejo, ¿por quién? Ya sabes.